Temas en el Evangelio de Juan. Lección 13. Epílogo. Conocer a Jesús y su palabra. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. El libro de Juan pudo haber terminado en el capítulo 20, con la resurrección de Jesús, sus apariciones a los discípulos y en los últimos versos, el propósito mismo del libro. Sin embargo, existe el capítulo 21, y en él encontramos preciosas enseñanzas. La pesca del capítulo 21 de Juan recuerda mucho a la pesca milagrosa de Lucas 5, pero en realidad tiene muchas diferencias. Una que particularmente me gusta mucho es que las redes de Lucas se rompían, pero en Juan no. Y aunque esto podría deberse al estado de las redes o a la cantidad de peces, a mí me gusta mucho pensar que la resistencia de las redes es un símbolo de la madurez y la nueva resistencia que ahora tenían los discípulos. Como ya dijimos al inicio del libro, Juan se caracteriza por contar varias entrevistas o charlas de diferentes personas con Jesús. Y como no podía ser de otra forma, el libro termina con la interacción de los discípulos con Jesús, pero más particularmente con dos de ellos. Por un lado tenemos la historia de la restauración de Pedro. Parece claro que las 3 veces que Jesús le pregunta si lo ama es en restitución por las 3 veces que Pedro le negó. Pero hay mucho más. Y una cosa muy importante para el estudio de esta semana es que al parecer, después del gran error de Pedro, él cambió mucho. Si Jesús le hubiese hecho esta misma pregunta antes de los eventos de la crucifixión, seguramente Pedro hubiera respondido rápida y vehementemente: sí, yo te amo más que cualquiera de ellos. En lugar de eso, la respuesta de Pedro aquí es humilde. Ya no es él el centro de la atención ni la base para su aseveración. Y eso se ve desde el principio. Pedro dice: Señor, tú lo sabes todo. Algo profundo que ocurre aquí, que se pierde en la traducción, es que al hacer la pregunta, Jesús usa la palabra ágapas, pero Pedro responde con la palabra filo. A primera vista, parece ser que Pedro no lo ama tanto como Jesús quisiera, y por eso les repite la misma pregunta 2 veces más. Pero en consideración a la nueva humildad de Pedro, podríamos decir que Pedro ya no se siente digno de contestar con la misma aseveración y firmeza con la que hubiera hecho esta respuesta antes. Yo incluso me imagino que al preguntar Jesús, Pedro ni siquiera se animaba a levantar la mirada. Algunos han usado la muerte de Pedro como un ejemplo de esta nueva actitud humilde, diciendo que cuando se le sentenció muerte por crucifixión, Pedro pidió ser crucificado de cabeza, porque no se sentía digno de morir de la misma manera que Jesús. Pero no necesitamos imaginar tanto para ver el cambio de un tosco pescador a un amable y humilde pastor. Basta con leer las cartas de Pedro para notar el amor, la compasión, la fidelidad y la humildad que ahora tenía Pedro. El otro discípulo que aparece, aunque sin ser nombrado, es Juan. Aunque no fue invitado a caminar con Jesús, el amor de Juan le impedía mantenerse lejos de su maestro por mucho tiempo. Cuando Pedro pregunta por el futuro de él, tampoco le menciona por su nombre. Hay un mensaje muy importante en el hecho de que a lo largo del libro no se mencionara explícitamente el nombre del autor. Muchos usan este hecho para señalar que Juan no fue el que escribió el libro. Nosotros, después de conocer la humildad de los siervos de Dios, podríamos suponer que no escribió su nombre precisamente por esa humildad. Por otro lado, no era lo más táctico en esos tiempos escribir su propio nombre en la carta o en los libros que redactaba. Recordemos que en esos momentos los cristianos eran perseguidos y seguramente sus adversarios querían capturar al último discípulo vivo de Cristo. Pero hay algo resaltante en el hecho de que casi al terminar su evangelio, Juan se arriesgara a escribir tan personalmente para aclarar las palabras de Jesús, ya que muchas personas creyeron que Jesús quería decir que él volvería antes de que Juan muriera. Si Juan hubiese muerto y Jesús no hubiese regresado,
muchos habrían perdido la fe, y eso era algo que Juan no estaba dispuesto a permitir. En esta ocasión haremos algo diferente. Trataremos de responder brevemente algunas de las preguntas de la lección del día viernes. A la primera pregunta. Personalmente, cuando me hablan del libro de Juan y el amor, mi mente va automáticamente al capítulo 3, al encuentro de Jesús con Nicodemo, más precisamente al verso 16. Y voy a hacer eco de lo que dijo alguna vez un pastor. Podría desaparecer toda la Biblia, pero si quedara solo este verso, aún seguiría existiendo el cristianismo. Porque en este verso está sintetizado todo el Evangelio, el amor de Dios y del Hijo por la humanidad. Responderé a la segunda pregunta con una palabra: perseverancia. Permanecer en toda la palabra de Dios, porque de nada sirve empezar o incluso continuar durante toda tu vida si al final desistes. Dividiré las respuestas de la tercera pregunta en dos partes. Como ya vimos, cuando yo esté en el centro nos podemos extraviar fácilmente. Tal vez en este punto los que lo tienen más difícil son los poderosos, los intelectuales y los adinerados, porque ellos están acostumbrados a siempre tener la razón. Desde esta perspectiva, la humildad es imprescindible para iniciar el estudio de la palabra de Dios. Con razón Jesús dice en Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En esta tierra, probablemente nuestra humanidad vaya a seguir influyendo en nuestra forma de ver las Escrituras, impidiéndonos de conocer toda la verdad presentada en ella. Pero en 1 Corintios 13, Pablo nos da una esperanza. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Al pensar en la historia de la Iglesia cristiana y las terribles atrocidades que surgen de su mezcla con la política, no puedo evitar el pensar en las guerras santas. Mientras buscaba ejemplos de ello, me topé con esta interesante pintura. En ella se ven dos grupos, los de la Iglesia católica y los protestantes. Jesús dijo a sus discípulos que los haría pescadores de hombres, pero en esta pintura estos hombres están pescando para sí mismos. Y eso fue verdad durante muchos años. Se persiguieron unos a otros y los convertidos de una religión tenían que escapar a otro país si querían seguir viviendo. Todo esto nos recuerda una terrible verdad. La perspectiva de Dios es muy diferente a la humana. Isaías señala esta diferencia como la de la tierra al cielo. Pero aún tenemos esperanza de acercarnos un poco más hacia Dios. Y la esperanza la estudiamos todo este trimestre. Y esta es estudiar diariamente la palabra de Dios. Solo en ella encontramos a Jesús. Solo en ella finalmente tendremos la vida eterna. Nos vemos pronto.